alertas, también se puede contribuir a denunciar y a prevenir ciertos actos de corrupción. O sea, bueno, después voy a mostrar algunos ejemplos concretos, pero eso por ahora, digamos. Bueno, y también el uso de las tecnologías en este aspecto, también creemos que es fundamental como herramienta para llegar a esos objetivos y para facilitar el acceso a la información que muchas veces se encuentra en difíciles formatos. O sea, por ejemplo, no sé, aquí los chilenos cuando han ingresado a la página del Congreso Nacional, creo que quizás a muchos les cuesta encontrar la información porque esta generalmente se encuentra en PDF en las cuales uno tiene que ingresar y luego leerse 100 páginas para luego ver cómo votó su parlamentario. Entonces, la verdad es que en ese sentido las tecnologías nos ayudan a poner la información en formatos más fáciles y más atractivos y también más amigables. Bueno, en este sentido también quiero señalar que el Congreso Nacional publica diversa información. O sea, nuestro Congreso Nacional comparativamente en Latinoamérica es un congreso que tiene bastante información en su sitio web, ¿ya? Y que incluso, y yo creo que también en Latinoamérica se consigue como un poder abierto, digamos. Sin embargo, tiene estos problemas de accesibilidad que en el fondo claramente dificultan la participación ciudadana, y yo creo que también ha generado que exista este tipo de desconfianza. Ya, son 3.000, ¿cuánto? Ya, ok. Bueno, y entonces les quiero mostrar cómo Vota Inteligente en el fondo ha intentado poner información en formatos más amigables y bajar información que se encuentra en difícil acceso para que los ciudadanos puedan acceder a ella de forma más fácil. Bueno, esta es nuestra página web. Bueno, Felipe Escoizen en el panel anterior mostró varias iniciativas y ahora me voy a centrar en aquellas iniciativas que creo que han tenido mayor impacto en el tema de la promoción de la transparencia. Y bueno, en las elecciones, por ejemplo, nosotros realizamos un ranking de transparencia activa. Y lo que buscó era monitorear cuánta información los parlamentarios ponían en sus sitios web, ¿ya? Y resulta que hicimos 4 mediciones y la primera fue fatal. No ponían nada de información que nosotros consideramos que era relevante. O sea, gasto electoral, financiamiento electoral, declaraciones de intereses, equipos de trabajo que en el fondo permiten ver con quién tu candidato se relaciona, etcétera. Bueno, pero resulta que esto tuvo harta difusión mediática y difusión a través de las redes sociales, y resulta que la segunda medición fue mejorando, la tercera fue mejorando, y la verdad es que al final los candidatos a la presidencia terminaron poniendo bastante información, por lo menos ya la mayoría empezó a publicar sus gastos electorales. Entonces creemos que generó un impacto positivo. Nosotros en ese tiempo llevamos poquitos meses, por si acaso, de funcionamiento igual. Bueno, y esta es la parte del monitoreo legislativo. Bueno, y en este aspecto nosotros hemos, en esta primera etapa, llevamos 8 meses funcionando. Lo que tratamos de hacer es poner información sobre los proyectos de ley que se están discutiendo. Entonces, en el fondo, tomamos la información que hay en el Congreso, en estos PDFs complejos, y los ponemos en formatos accesibles. Entonces, ponemos las votaciones, cómo vota cada parlamentario, también las posiciones, cuáles fueron los puntos de acuerdo y desacuerdo. Entonces, eso permite que el ciudadano, en el fondo, conozca la posición de su parlamentario y también el voto de su parlamentario respecto a determinadas materias de ley. Ya, también tenemos los perfiles que también nos permiten en el fondo también mostrar cuáles son los proyectos de ley que nuestros parlamentarios y representantes presentan, y los ordenamos por materias y por estado de tramitación. También, bueno, ahí están en los perfiles, también se pone información sobre sus votos en votaciones particulares, las declaraciones de intereses, etcétera. Bueno, a lo que quiero apuntar con esto es que en el fondo, a ver, nosotros estamos partiendo, digamos, pero hemos logrado poner información que sobre todo a la ciudadanía y a las organizaciones sociales les sirve mucho, porque están atentas a cómo sus parlamentarios y en general los representantes políticos actúan frente a determinadas materias que para muchos son interesantes, y eso también les permite intervenir. Nosotros hacia dónde estamos apuntando, hoy día Felipe lo dijo, bueno, tenemos una aplicación en la cual lo que queremos hacer es que
esta información que nosotros tenemos pueda ser usable, digamos, se pueda cruzar, se pueda reutilizar. Bueno, nuestra plataforma está en formatos abiertos, o sea, la idea es que los ciudadanos tomen la información y la utilicen, y en el fondo crear filtros de búsqueda que sean más fácil para el ciudadano, en el fondo estar alerta de lo que está pasando. La última cosita que quería agregar es que, por ejemplo, nosotros hemos estado ahora participando en el Congreso por un proyecto de ley específico que, bueno, en el fondo lo que estableció era que las sesiones de comisiones iban a ser secretas. Y resulta que ha sido bien interesante, y ahí yo le contaba a David, porque en el fondo lo que ha sucedido es que los parlamentarios, a ver, nosotros hemos ido a las sesiones y les decimos que mire, que la información las tienen que poner en formatos más, o sea, que tienen que cumplir con ciertos estándares, o sea, de oportunidad, de ser completa, de ser permanente, y también se debe poner en formatos que sean más accesibles, de datos abiertos. Y resulta que la verdad es que aquí hay un tema muy importante de discutir, y que es que la verdad es que ellos no conocen este nuevo tema de la tecnología y ven a la tecnología como una amenaza. Entonces, ahí hay un tema que nosotros como organizaciones sociales que estamos metidos en tecnología tenemos que ver cómo lo hacemos para acercar en el fondo al Estado a este tema de las tecnologías, y que vean los beneficios que las tecnologías pueden traer para que se genere más confianza, más participación, y no que lo vean como una herramienta amenazadora. Bueno, eso era un poco, disculpe por lo largo. Muy bien, muchas gracias, Ana. Seguimos entonces con Eduardo. Vasco, Eduardo. Eduardo, entonces. Well, thank you very much for inviting me. I speak in English because my Spanish is Gracias por invitarme. non-existent. Voy a hablar en inglés porque mi español es horrible. But so procrastination is a beautiful thing. So Esto es algo, bueno, yo me decía que hace yo estuve trabajando en este tema con congresistas, y cada vez que tengo que trabajar como ellos recolectan los datos, tenía que hacer lo mismo todos los días. Era un trabajo muy aburrido, que había que buscar la información de una manera que se pudiese utilizar, pero nadie comparte la información. Voy a volver a este mismo punto, después lo voy a explicar un poco más. Yo no sé por qué, pero participen conmigo en este trabajo con amigos. Que me llevó a este sitio web. Lo que nosotros queremos es, no queremos hacer todos los días el mismo trabajo, entonces teníamos que ver cómo se hacían las leyes, cómo se votaban, Congreso Puerto, y hay que contrastar todas estas ideas con lo que hace el Congreso. Hay que buscar datos de fuentes múltiples. En Congreso Puerto tenemos datos de las elecciones, los votos, el financiamiento, datos del financiamiento. Entonces, siempre la información está disponible de alguna manera, pero a veces es difícil porque están en distintos formatos, o a veces uno puede tener algún amigo que te puede entregar datos de alguna manera. Funciona. Una vez que ven esta iniciativa, les voy a mostrar una. Lo que hicimos fue asegurarnos de que funcionara. Antes de esta iniciativa era solamente la parte de estadísticas y teníamos el blog. Eso era lo que era todo Congreso Abierto. Entonces, ¿cómo se puede luchar contra la corrupción con estos sitios web? En Brasil nosotros tenemos muchos candidatos, como 24
representantes de partidos en el Congreso y nadie sabe por quién votar, a no ser de lo que uno vea en televisión. Entonces, yo quería que esté presente, como los que están acá arriba, alguien que pueda hacer algo, que apoye las ideas que a mí me gustan. Entonces, como pueden ver, acá está el Twitter, que bloguea en las mismas partes que yo, quien lo apoya desde el punto de vista financiero, las empresas están... Y esto es un trabajo más o menos de 3 meses. Yo creo que el mensaje aquí es que la tecnología está... Uno puede empezar un proyecto de este tipo fácilmente, sin muchas destrezas técnicas, pero para que continúe se necesita un apoyo distinto, otro tipo de apoyo. Estaba hablando con Mónica respecto del trabajo maravilloso que ha estado haciendo con Congreso Visible en Colombia. Y también vimos lo de Ciudadano Inteligente, todas las iniciativas con las que están trabajando. Por varias razones yo no pude dedicarle mucho tiempo a Congreso Abierto, pero este año empezamos a extendernos un poco más. El Congreso no quiere que uno esté recolectando los datos. Ellos quieren aparecer, ser abiertos y estar ahí en algunos sitios web, pero no quieren hacerte que sea un trabajo fácil enlazar los datos de elecciones, incluso dentro del Congreso propiamente tal. Si uno va a una página típica del Congreso, uno puede ver los proyectos de ley, pero no pueden ver qué es lo que le dicen los partidos que hagan. Pueden ver lo que se discute a lo mejor, pero no pueden ver fácilmente cómo votan. O sea, todo es como hay que hacer como 50 clics para llegar a la información o visitar distintos sitios. Entonces, nuestro trabajo en Congreso Abierto el próximo año va a ser como lo hacen otras organizaciones, como están haciendo un muy buen trabajo. La idea es que confíen, poder entrar la información y para que confíen en nosotros necesitamos un apoyo institucional, que es de una organización sin fines de grupo en Brasil. El gobierno no quiere ayudarnos, incluso si existe una ley. Ellos tienen a veces, son específicos, hay leyes con 15 formatos que tienen que entregar información, pero hay mucho trabajo que hacer y yo creo que ocurre lo mismo en todos los países, en Estados Unidos es lo mismo, en el Reino Unido yo sé que es igual. Entonces necesitamos al menos uno. Este es el tipo de cosas que a veces, en este caso la competencia es importante. Y vuelvo al mismo punto del principio. Comencé este proyecto porque no quería hacer el mismo trabajo una y otra vez, lo mismo que hacen otras personas. Y me encontré al final haciendo lo mismo. Porque los Transparency Brasil, que es otra organización, tampoco funcionaba bien. Y hay otros amigos en el Transparency Act que estaban haciendo el mismo trabajo. Todos estamos haciendo lo mismo una y otra vez. Entonces la idea es reunir a la comunidad y tener algún tipo de asociación con las instituciones, al menos a lograr que funcionen los datos, tener los datos y a partir de eso se puede trabajar y construir más, pero lo vamos a lograr en algún momento. Gracias, Eduardo. Entonces terminamos con Vasco Furtado. Thank you, Eduardo. And now we... I was thinking, do you prefer that I speak? ¿Prefieren que hable en mi buen portugués o mal inglés? Creo que peor inglés es mejor. Bien. Voy a presentar sobre Wikicrimes, que es un proyecto que hemos estado desarrollando durante 3 años, después de este panel. Y es el problema porque no voy a hacer una presentación nuevamente de las ideas del proyecto y voy simplemente a comentar sobre algunas experiencias que hemos tenido entre la relación y los 2 conceptos que vamos a hablar. Es la transparencia y la corrupción. Y cuando tratamos los datos policiales o de delitos, es interesante ver el hecho
que hay mucho poder en los gobiernos, cuando los gobiernos no abren esta información. Así es que los datos con respecto a los delitos es casi como un producto que se utiliza como una moneda de cambio entre las instituciones. Y esto yo lo supe cuando estuve en Wikicrimes. Y básicamente Wikicrimes, la idea es tener un mapa, como el que David mencionó. Es un mapa cuando compartimos información con respecto a los delitos. Y cuando compartimos esta información de los delitos, podemos tener muchos servicios asociados con eso. Y esto se puede utilizar por los ciudadanos, ONGs, gobiernos, etc. Y la idea, cuando pensamos al respecto, creo que, y digo nosotros, me refiero al equipo que coordinamos en la universidad en este proyecto, y se ha desarrollado en la universidad por un equipo de estudiantes e investigadores. Así es que nosotros fuimos muy ingenuos en un principio, porque pensamos, por ejemplo, que las compañías de seguro iban a ser los primeros interesados en tener esta información. Porque es bueno, pensamos, va a ser muy bueno, porque la información con respecto a los delitos es importante, porque podemos evaluar cómo una póliza de seguro para un auto en particular o para una casa se puedan emitir o desarrollar. Y ellos fueron los primeros socios. Y yo fui personalmente a una compañía de seguro en Brasil y preguntarles cómo ellos podían cooperar con el proyecto. Y para mi sorpresa, dijeron que no nos interesa. Dijeron, es un proyecto muy bueno, interesante, pero no nos interesa en lo absoluto. Y nuevamente surgió esto. Y realmente no sabía por qué. Y un amigo que trabaja en esta compañía me dijo una vez, Vasco, ellos ya tienen esta información, ya la tienen. Y le dije, ¿pero cómo es posible? Porque la policía en Brasil y el gobierno en Brasil no comparten esta información de manera pública. Así que la información, aunque es una información pública, no está abierta. ¿Cómo pueden ellos tener esta información? Por eso pensé que era ingenuo, porque unimos la información que es muy valiosa. Esta información tiene un valor y esta información es compartida dependiendo de cómo se pueda hacer y qué tan fácil se puede hacer para alguna institución, para los políticos. Así que ese tipo de cosas que nosotros aprendimos durante este camino en el cual todavía transitamos con el Wikicrimes. Otra cosa que creo que es interesante mencionar es que esta noción de transparencia, nosotros muchas veces nos quejamos de la falta de transparencia del gobierno. Y también supe que no es tan simple, porque cuando yo voy a un restaurante o una tienda y les pido a los bancos, por ejemplo, en Brasil, tienen un gran sistema de seguridad y un equipo de seguridad, y tienen mucha información con respecto a los delitos que ocurren en el banco y fuera del banco. Tienen mucha información. Y entonces pedí que si podían compartir esa información con Wikicrimes. No exactamente con Wikicrimes, simplemente con las personas. Y tampoco querían compartirla. Así que la transparencia es buena para otros. Pues yo no quiero compartir esto porque creo que el cliente no le interesa, el banco, el restaurante, la tienda. Entonces prefiero esconder que hay un problema acá. Y está internalizado en nuestra cultura profundamente, al menos en Brasil, el hecho que no es tan simple esta idea. Nosotros hablamos